Celestial, esta noche venimos a darte una vez más toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres digno y tú te lo mereces, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que tú puedas hablarnos, Padre Celestial, por medio del consejo de tu palabra, Señor, y no permitas de que nuestra reunión, Señor, sea una reunión más, sino que antes bien, Señor, tu palabra, Padre, venga a transformar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, a prepararnos, Señor, porque hoy más que siempre, Señor, estamos viendo y entendiendo que las señales, Señor, se están cumpliendo, papito lindo, que lo que está escrito, Señor, en tu palabra se está cumpliendo, Padre bendito, y no solamente eso, sino que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Señor, de que tu venida, papito lindo, es inminente, Padre Celestial. En cualquier momento sonará esa final trompeta, Señor, y nosotros que estemos vivos, Señor, seremos arrebatados y unidos, Señor, juntamente con aquellos, Señor, que hayan resucitado primero contigo allá, Señor, en las atmósferas celestiales, papito lindo. Así lo creemos, lo recibimos, por lo cual, Señor, se cumplirá en nuestras vidas lo que tu palabra dice, Señor, que aquellos que estemos anhelando tu venida, Señor, ese anhelo, ese deseo nos consagra, nos santifica, nos aparta, Señor, para ti, papito lindo. Así lo confesamos, Señor, de que te estamos esperando, Señor, y bendecimos, Señor, y oramos, claro que sí, Señor, por tu pueblo, Padre bendito, por Israel. Tú conoces, Señor, mejor que nosotros el trato que tienes con ellos, Padre celestial, y te suplicamos, Señor, que en medio, papito lindo, sé, Señor, que así será, Padre celestial, que en medio, Señor, de las masacres que están teniendo, Señor, en contra de tu pueblo, tú puedas manifestarte, Señor, a más de uno, Padre bendito, para que te reconozcan, Señor, para que sus almas, Señor, no se pierdan, Padre bendito, sino antes bien te reconozcan como único y suficiente Salvador, Dios Todopoderoso. Así lo creemos, lo confesamos, por lo cual, Señor, nos consagramos, Padre bendito, a ti y a tu nombre, papito lindo. Ahora te suplicamos, Señor, por este consejo de la palabra, Padre celestial, reprendemos desde ya, Señor, toda artimaña del enemigo en contra nuestra y de los nuestros, Padre bendito. Y permite, Señor, que el consejo de tu palabra, Señor, venga a cumplirse y a ser puesto por obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús llevamos, como tu palabra lo dice, cautivos, Señor, a la obediencia de nuestros pensamientos, Señor. Y no permitas que mientras que estemos disertando tu palabra, Señor, nuestros pensamientos nos ganen ventaja y nos estorben, sino ayúdanos, Señor, a estar centrados esta noche en el consejo de tu palabra, y que la misma, Señor, no regrese a ti vacía, Señor, sino que antes bien cumple el propósito por el cual la enviaste, así como envías la lluvia, Señor, y cumple el propósito por el cual has enviado, así también que se cumpla el propósito por el cual has enviado tu palabra esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, amén. Vamos a continuar con este tema, que recuérdense que lo tenemos en el tintero, era muy importante, al igual que todos. Como ustedes ven en la pantalla, pues lo hemos titulado Aptos para la Guerra. Amén. Ya hemos explicado, mis amados hermanos, aquí vamos a colocar la base bíblica, está más adelante, aquí está. En Números capítulo 1, versículo 3, ahí donde dice que sean aptos para la guerra. Amén. Recuérdense que lo mencionamos en su momento, que era lo que estaba pasando ahí. Que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, ya había salido de Egipto, amén, y el Señor estaba pues preparándose un pueblo, amén, en el desierto, porque estaban por entrar a la tierra prometida, pero la tierra prometida no se las iban a dar solo así porque sí, tenían que pelear por ella, amén, pero para pelear por ella, pues los que tenían que pelear tenían que ser aptos para la guerra, amén. En nuestras vidas, mis amados hermanos, hay muchas cosas que pueden ser figura de la tierra prometida, amén, pero yo tengo que ser apto, ¿para qué? Para pelear por aquello que el Señor me ha prometido, y en el nombre de Jesús, pues, no autodestruirme, ¿verdad? Sino antes bien saber cómo se hacen unas cosas e ir, mis amados hermanos, convirtiéndonos en aptos, amén.
Porque como lo explicamos, ahí está en la pantalla, una de las razones por las cuales ustedes y yo tenemos que ser aptos para la guerra es porque tenemos un enemigo, mis amados hermanos, amén, y pues que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Es Satanás, amén. Dice la Biblia ahí, 2 Corintios 2:9, aquí solo voy a leer, ya no voy a hacer mayor énfasis, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, ¿qué dice ahí? No ignoramos sus maquinaciones. Amén. Aquí yo les coloqué diferentes, lo que dicen diferentes versiones, mis amados hermanos. Amén. Aquí donde dice no ignoramos sus maquinaciones, otra versión dicen otras cosas, por lo menos ahí hay, vamos a ver, 15 creo yo, sí, 15 diferentes versiones, pero ya no las voy a leer porque si no me detengo ahí. Y aquí es donde vamos a continuar con la ayuda del Señor. Solo voy a regresar acá. Dice no ignoramos, amén. Esa palabra ignorar tiene por lo menos 5 significados que son los que más llamaron la atención, que son diferentes también: ignorar, conocer, desconocer, saber, y me gusta mucho, estar consciente, amén. Creo que los primeros 2 ya los expliqué, solo vamos a leerlos. La palabra ignorar es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Viene de la palabra yadá, que significa reconocer, e ignorante. La número 2 es conocer, tener en mente información sobre algo. El significado bíblico es informar, distinguir, discernimiento, me gusta mucho, y ser, una vez más, diestro. Amén. Eso ya los explicamos. Ahora vamos a mencionar los que no hemos explicado. Pues voy a regresar acá. No sé si lo van a lograr ver, bueno, ahí sí lo logran ver, pero identificar. Aquí abajo dice, no desconocemos sus pensamientos. ¿Ya se ubicaron en dónde está? No desconocemos sus pensamientos. Ok, esa palabra desconocemos es lo que vamos a ver aquí en el número 3, desconocer. Entonces acá nos dice lo que dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Esta versión dice que ustedes y yo no tenemos que desconocer los pensamientos. Recordemos que está hablando ¿de quién? De Satanás. No tenemos que desconocer sus pensamientos. Y la palabra desconocer significa no conocer una cosa o a una persona. Entonces ustedes y yo no es, mis amados hermanos, que para conocer a Satanás tengamos que tener intimidad o comunión con él, pero no podemos ignorar. Yo no sé si ustedes habrán escuchado el tema. Recuerdo que como 2 veces lo prediqué acá, pero no lo he terminado de predicar cuando empecé a hablar acerca de la soberbia en los discipulados con los hermanos de Guatemala. Pero ahí en un momento yo les dije, lean el libro de Ezequiel, el capítulo 38. Lean ese capítulo, mis amados hermanos. Ahí están, si no recuerdo mal, creo que encontré 38 o 40, solo en ese capítulo, características de la cultura de la soberbia de Lucifer. Amén. Y la Biblia nos dice acá, no podemos desconocer los pensamientos de Lucifer. Amén. Porque si ustedes y yo los desconocemos, caemos en el error de lo que me pueda a mí pasar, echarle la culpa a alguien. Miren, ustedes y yo sabemos que la Biblia dice, mis amados hermanos, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo así en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Por ejemplo, espero yo que no lo hagan, y si alguna vez lo han hecho, pues no lo vuelvan a hacer. Yo no entiendo muy bien, mis amados hermanos, pero a mí me contaron que aquí así dice, que habían 2 personas que decían, ¿y qué tal y cómo estás? Pues aquí a nivel de pellejera. No sé exactamente a qué significa, pero más o menos logro entender como que algo escasos, algo así, entiendo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Pulseándola, dice, pero algo así me imagino yo, como algo. Pellejeándola, va. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque dice que a alguien pues, así se saludaba, ¿verdad? Eso me lo contaron a mí. ¿Y qué tal y cómo está aquí a nivel de pellejera?
Bueno, entonces pellejeándolo, algo así como que buscando la forma de no morirse, de sobrevivir, algo así entiendo yo. Amén. Bueno, entonces alguien le dijo, no, dejen de hablar así, dejen de hablar así, dejen de hablar así. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ustedes y yo pronunciamos con nuestra boca, mis amados hermanos, hace que el enemigo nos conozca y nosotros lo desconozcamos, y entonces muchas de las cosas que vienen ¿por qué? Porque el enemigo ha escuchado, mis amados hermanos, lo que hemos pronunciado y sabe en dónde atacar. Amén. Nos pasó en alguna oportunidad de que alguien nos decía de que él le decía a su esposa, es que puro témpano de hielo, nada, ni un cariñito, ni un abrazo, ni un besito, no, puro témpano de hielo. ¿Y en qué creen que se convirtió la esposa? En un témpano de hielo. Y yo le dije, pero usted cómo quiere que su esposa no sea así, si toda la vida la ata diciendo témpano de hielo, témpano de hielo. Conocimos otra persona que cuando hablaba de su esposo y se refería a su esposo como ese bruto. Entonces lo mismo, ¿cómo quiere que el esposo cambie si siempre que habla de él se refiere a él como ese bruto? Entonces, ¿cómo va a cambiar ese hermano? No va a poder cambiar, ¿verdad? Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo no tenemos que desconocer, sino tenemos antes bien que conocer. ¿Pero qué es desconocer? No conocer una cosa o una persona. Si ustedes ven ahí en la línea número 2, hasta donde está en amarillo, la palabra conocer significa discernimiento. Entonces, para conocer y dejar de desconocer, se necesita algo que es conocimiento, discernimiento. Amén. Pero miren, pues, seguimos en la línea número 3, vamos a avanzar a lo que dice en amarillo. Me gustó, mis amados hermanos, que uno de los significados de esa palabra desconocer, dice ahí que es inopia. ¿Y qué significa inopia, mis amados hermanos? Ahí está lo que significa: pobreza o indigencia. Entonces, miren, definitivamente no creo que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, estemos en un nivel de pobreza extrema, de poder decir pobre total. Amén. Porque para empezar, pues tenemos donde vivir, tenemos alimento y tenemos vestido. Hay gente que ni eso tiene, mis amados hermanos. Hay un lugar, eso es en África, que se llama Uganda. Y hay un lugar ahí, mis amados hermanos, en donde alguien construyó una escuela, digámoslo así. Y ahí tienen refugiados a muchos niños. Y cada vez que de Estados Unidos llegan a dejarles alguna provisión, dicen ellos que los niños les agarran los pies y todos sin excepción les dicen: llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo. ¿Por qué? Porque para empezar no tienen ni padres. Y son niños, no crean ustedes que son adolescentes, no, son niños. Entonces, eso es pobreza, mis amados, amén. Entonces, ustedes y yo no estamos a ese nivel, amén, mucho menos de indigencia, ¿verdad? Pero miren qué es lo que acontece, mis amados hermanos, cuando se desconocen las obras de los pensamientos del enemigo. Uno puede caer en pobreza y luego uno pensar, pero por ejemplo, esto es lo que se me ocurre. Pero ¿por qué, por ejemplo, yo tenía ahí guardado 100,000 colones? ¿Y qué se hicieron? Y nadie puede dar explicación de esos 100,000 colones. Entonces imagínense, si uno tenía 100,000 colones, pues tenía 100,000 colones, ¿verdad? Pero si ahora ya no los tiene, entonces tiene 100,000 colones menos. Y aunque eso no es una pobreza extrema, pero es parte de la pobreza. Entonces a veces, espero me esté dando a entender, nos pasan cosas como esas, mis amados hermanos. ¿Pero por qué es? Porque desconocemos. He conocido gente, tal vez a ustedes les ha pasado, de que tienen algún vehículo, mis amados hermanos, y el vehículo se arruinó y lo están intentando arreglar, van con un mecánico, van con otro y no hay solución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Oran por el bendito vehículo y se arregla. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque es que hay cosas que, aunque se puede manifestar en lo material, pero el principio es espiritual.
Y por eso ustedes y yo necesitamos discernimiento, en otras palabras, conocer, y en otras palabras, no desconocer. Porque imagínense, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Caín, Caín no muestra la Biblia que haya sido un hombre pobre. Es más, Caín, mis amados hermanos, fue a fundar ciudades. La Biblia lo muestra, que él se fue y se fue a meter a una tierra, a la tierra de Nod, y ahí se multiplicó. Pero la Biblia muestra que Caín era un indigente. ¿Por qué? Porque Caín, él mismo lo dice, que nadie lo iba, el Señor cuando le pone una marca, le pone un sello para que nadie lo pudiera matar. Caín se quedó en la tierra como un indigente, como consecuencia de una maldición. Lógicamente fue el trato de Dios a él por no reconocer, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo su niñera?, le dijo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes y yo, tal vez cuando hablamos de indigencia, nos hacemos la idea, ¿verdad?, de esas personas que andan ahí en la calle y que donde les llega la noche, ahí duermen. Y al otro día continúan con su indigencia, ¿verdad? Les llega la noche y ahí duermen. Pero cuando hablamos de indigencia, mis amados hermanos, el mejor ejemplo que podemos poner según la Biblia habla dice, como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición nunca viene sin causa. Se está hablando de un vuelo, de un animal que es un vagar, un indigente, o sea, anda para todos lados, pero no está en ninguno. En un tiempo está aquí, otro tiempo está allá, y según estos animales, el gorrión o la golondrina, ellos se ubican en los lugares según el clima, según el ambiente. Cuando ellos perciben que viene la lluvia, ¿qué hacen? Se van a otro lugar. Cuando perciben que viene la lluvia, se van a otro lugar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso es lo que pasa muchas veces, mis amados hermanos, con muchos cristianos que literalmente hablando no son indigentes. ¿Por qué? Porque tienen casa, pero espiritualmente hablando no saben qué hacer. Un tiempo están bien, otro tiempo están mal, un tiempo están contentos, otro tiempo están, con todo mucho respeto, indigentes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ustedes no, ¿verdad? Pero vamos a decir así, ¿por qué muchas personas almáticamente, espiritualmente y aún físicamente, por qué no pueden permanecer estables? No sé si ustedes conocen gente que constantemente se está enfermando, mis amados hermanos. Es esto, espiritualmente hablando, físicamente hablando, almáticamente hablando, es gente indigente. En otras palabras, como les acabo de decir, así la maldición no viene sin causa. Amén. O sea, miren, pueden haber, por ejemplo, artículos. Yo les enseño el reloj, por ejemplo, para que ustedes vean que si ustedes y yo estamos consagrados al Señor, pensemos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero quiero ponerles un ejemplo, de que ustedes y yo descubrimos, mis amados hermanos, de que a alguien le regaló un reloj, vamos a decirlo así, pero este reloj iba trabajado. O sea, lo llevaron, qué sé yo, a algún lugar X, y a ustedes me doy a entender, ¿verdad? Para que le hicieran un trabajito para amarrar aquello. Ok, si la persona a la que le van a regalar el reloj, pues como lo dice, así la maldición no viene sin causa, no tiene puertas abiertas, muy trabajado, muy lo que sea, puede estar el reloj, ¿qué creen que le va a pasar? No le va a pasar nada. Absolutamente nada. Y pensemos, mis amados hermanos, que ustedes se enteran, pero qué reloj más lindo. Menciónenme una marca de reloj así, carísima, por cierto. Seiko. Un Rolex. Es un Rolex. Ay, qué reloj más. Pero fíjese que ese reloj lo hicieron, según me contaron, es un trabajito y todo. Usted mejor no. ¿Qué es el? Pero llévese, no, quédese. La única razón, mis amados hermanos, para que digamos, nos estorbe esto, es que nosotros podamos tener puertas abiertas. De lo contrario, ¿por qué? Porque está escrito, no hay agüero, hechicería, ocultismo, santería, todo eso. No hay nada espiritualmente hablando que venga de parte del reino de las tinieblas en contra de Israel. No le puede pasar nada. ¿Por qué? Porque es el pueblo, pero bendecimos a Israel. Lamento mucho lo que está pasando.
Hoy estábamos hablando con mi esposa y con Mercy de lo que está pasando, mis amados hermanos, y a mí se me erizó la piel, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es parte del cumplimiento de lo que está escrito. Y yo le decía a mi esposa, si Cristo en cualquier momento viene, lamentablemente, pero si esto se detiene, pues gloria a Dios. Pero lo que la Biblia muestra es de que esto no se va a detener, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Israel tiene que sufrir, lamentablemente. Es lo que la Biblia le llama la angustia de Jacob. Amén. Cuando Jacob más angustiado estaba, cuando el ángel peleó con él, amén, dice la Biblia ahí que Jacob le dijo: no te soltaré si no me bendices. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban peleando, o sea, no se estaban saludando, estaban peleando. Y en medio de una pelea, Jacob dice: no te soltaré si no me bendices. Ok, le dice, está bien, le dice, dice la Biblia que le tocó el muslo, le cambió el caminar, pero le cambió el nombre también, y se dejó de llamar Jacob, y le pusieron por nombre Israel. Entonces todo esto que está pasando, mis amados hermanos, es la angustia de Jacob. Que acuérdense que Israel, y lo vamos a ver el domingo si el Señor nos lo permite, Jacob, mis amados hermanos, en esa batalla le cambiaron el nombre y le dejaron de llamar Jacob y se convirtió en Israel. Entonces el Israel que se conoce como la nación en este momento, espiritualmente hablando, ellos son Jacob. ¿Por qué? Porque no han querido reconocer a Jesús como Jesús, el Hijo de Dios, como Jesús es Dios, como Jesús el Mesías que iba a venir a salvarlos. No han querido reconocerlo. Amén. Entonces lo van a reconocer, mis amados hermanos, ¿cuándo? Cuando le miren las heridas. Pero eso va a pasar hasta en la segunda venida. ¿Cuándo? Cuando ya todos, porque Rusia se le tiene que venir encima a Israel. Y cuando ya, hasta Dios se me eriza la piel. Cuando ya Israel esté a punto de que lo van a destruir por completo, ¿qué creen que va a pasar? Va a venir Jesús, la segunda venida, y se cumplirá lo que escrito está, y todo ojo lo verá. Y cuando ellos lo vean, dice la Biblia, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. ¿Y quiénes lo traspasaron? Israel, su pueblo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. O sea, cuando le vean las heridas, ¿qué creen que va a pasar ahí? Quebrantamiento, arrepentimiento. En la angustia de Jacob se convertirán en Israel. Él los va a salvar. Y bueno, y eso es algo tan hermoso, mis amados hermanos. Pero en este momento, ¿por qué ellos están pasando lo que están pasando? Porque no han tenido el conocimiento, porque desconocieron, porque Satanás, mis amados hermanos, es simple y sencillamente los odia y los quiere destruir. Miren, yo no sé, me imagino que tal vez sí, mis amados hermanos, si han visto las noticias de todo lo que está pasando con Israel. Pero ¿qué es lo que? Imagínense esto, es que esto, mis amados hermanos, se va a poner bueno, hombre. Pero mientras tanto, que Dios bendiga a Israel, ¿verdad? Porque mientras a ellos les esté pasando lo que les esté pasando, esto a nosotros, la iglesia, nos muestra que Cristo en cualquier momento viene. Cristo en cualquier momento viene. Y Israel es un reloj, mis amados hermanos, porque cuando los estén sitiando, Él no va a dejar que los destruyan. Él se va a manifestar. Ok, ¿qué dijeron estos del Hamas, los que lo están atacando? El plan de estos, mis amados hermanos, de Hamas es destruir a Israel por completo. Pero ¿saben qué dijeron? Que una vez destruyan a Israel, ¿detrás de quiénes quieren que van a ir? Miren el pensamiento. Los cristianos. No lo van a lograr, destruir a Israel. Pero la Biblia muestra, mis amados hermanos, que sí. Todo lo que son los árabes, mis amados hermanos, el domingo lo vamos a ver. Ya hay en el libro de Apocalipsis los describe y exactamente, aparentemente son como que fueran bestias. Pero cuando uno empieza a escudriñar la forma de actuar de los árabes, está hablando de ello. Ya esto va, yo creo, mis amados hermanos, que esto no se va a detener. Mejor lo que a ustedes y a mí nos compete es no
ignorar, o mejor dicho, no desconocer las maquinaciones de Satanás, y por eso es que el pueblo israelita lamentablemente en este momento está como indigente. ¿Por qué? Porque desconoce que todo lo que está pasando es consecuencia de no reconocer, de no conocer. Pero bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Ustedes y yo oremos por ellos, bendigámoslo. Y ay, es que no sé si lo digo o no lo digo, porque esto pasó hoy, hermano. Y ya tan rápido lo voy a soltar yo. Te escuchaba a una persona hoy en relación a lo que va a venir, ¿verdad? De la tribulación y todo. Y dicen, es que miren la mentalidad. Y dice, yo pues si pasa todo eso que me quede, yo me voy a esconder. No sé exactamente qué son, he visto imágenes, pero no sé cómo si son piedras. La cosa que digo, yo me voy a esconder a Chiripó. ¿Qué es? Un cerro, al cerro Chiripó. Miren la mentalidad de la gente, mis amados hermanos, que cuando venga la tribulación se van a ir a esconder. Miren la mentalidad. O sea, ¿en qué cabeza cabe de que van a estar y se van a esconder? Porque no mejor nos consagramos y nos preparamos para irnos. Un Chiripó, ay Dios mío. La gente piensa, mis amados hermanos, que cuando sea ese momento de tribulación y gran tribulación, la gente piensa que escondidos van a estar. No, si la Biblia dice, porque va a ser tan grande el tormento, que la Biblia dice que la gente va a buscar la muerte. O sea, escuchen eso, van a buscar la muerte. ¿Ustedes creen que escondidos van a aguantar? No, van a querer que les quiten la vida, porque lo que va a venir es... Lo que está pasando es un juego de niños, mis amados hermanos. Como usted no está en Israel, ¿va? Por lo que la profecía dice, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que uno escondido en ese tiempo, qué va a lograr? Nada, si la Biblia dice que la gente va a andar desesperada y lo que va a querer es quitarse la vida. Pero como no se fueron, dice que no encontrarán la muerte. Miren qué tremendo, o sea, de que los que se queden, aunque se quieran morir, van a tener que pasar ese periodo, mis amados hermanos. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia. Y ustedes y yo no nos vamos a ir a Chiripó, ¿verdad? No, yo, como dice el corito, yo no me quedo, yo me voy con Él. Decimos amén. Entonces mucho cuidado, mis amados hermanos, porque aunque literalmente, bendito Dios, bendita su gracia y su misericordia, no somos indigentes, espiritualmente hablando, muchos cristianos sí lo son. El mismo Israel lamentablemente lo es. ¿Por qué? Porque no conoce, y como no conoce, desconoce. Pero bueno, avancemos. Número 4 dice acá, vamos a ver en dónde está. Ahí hasta abajo dice, sabemos que siempre lo está intentando. O sea, el enemigo, mis amados hermanos, lo hizo con el mismo Jesús. Dice que lo tentó en el desierto, en el monte, en el pináculo, en la cruz, mis amados hermanos. Y la última vez le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Y dice la Biblia en el libro de Mateo que se fue, pero se fue esperando otra oportunidad. ¿Para qué? Para tentar a Jesús. Y ahora nosotros. Amén. Entonces por eso me gusta mucho eso que dice ahí. Sabemos que siempre lo está intentando. Ahora bien, ¿y qué es saber? Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Ok, ¿qué tengo que estudiar yo acá? Para que lo tengan ustedes presente. No, pero lo que estamos hablando de las maquinaciones de Satanás. No tenemos que ignorarlas. Amén. Y esta versión dice, sabemos que siempre lo está intentando. Y aquí dice que saber es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, regreso acá. ¿Qué es lo que yo tengo que estudiar? Exacto. Yo tengo que estudiar las maquinaciones de Satanás, que yo lo reprenda, cómo trabaja, cómo me puede hacer a mí caer, cómo yo tengo que permanecer firme, cómo calafatear el arca, mi casa, el alma de mis hijos, para que el enemigo no me los gane. Miren, hoy fui yo a... No me acuerdo si fui a dejar o a traer. La cosa que una de esas dos cosas lo hice con Adonai. Y había
una mamá que mira, a mí me dieron ganas de bajarme la moto y darle un par, para que vuelva en sí. ¿Qué edad tienen, mis amados hermanos? 4 o 5 años tienen estos niños. Y esa mamá le habla a otra mamá y le dice que su hija, una niñita de 4 años, está súper, mega, hiper, archi enamorada del hijo de él y muerta del hijo de ella, porque estaba entre mamá, y muerta de la risa. Ay, es que vea, la trae lo quititititícale. 4 años y ella diciendo que su hija está enamorada del otro. 4 años. Es que me dio ganas de bajarme la moto y darle un par, que reaccionen. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, pasa todo esto? Porque la gente se dedica a un montón de tonterías. Tampoco nos vamos a dedicar a estudiar solo de Satanás. Yo tengo que saber qué es lo que Dios tiene para mí, pero no tengo que ser ignorante de cómo Satanás me puede quitar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me va a dar. Acuérdense de la tierra prometida. La tierra prometida, mis amados hermanos, yo creo que debería de haber sido así. Ellos a cada ciudad que llegaban deberían de haberla conquistado de una vez. Pero ¿por qué les costó mucho conquistar toda la tierra? Por la desobediencia. Porque ellos le echaban la culpa a Moisés. El mismo Aarón les hizo un becerro de oro, mis amados hermanos, el sacerdote. Imagínense ustedes los hijos de Aarón mal portados. Ellos mismos fueron retrasando el proceso, mis amados hermanos, de conquistar la tierra. Dios ya se los había dado. Lo único que tenían que hacer era sacarlos. Se dejaron engañar los gabaonitas. Hasta el día de hoy siguen siendo piedra de tropiezo. Los filisteos, lo vamos a ver, lo que está pasando con los palestinos, son los mismos filisteos de la Biblia, mis amados hermanos. Solo que ya pasado muchos años y todo está ahí. Amén. Entonces hay cosas que ustedes y yo no podemos ser tolerantes, mis amados. Imagínense qué harían ustedes y yo que tenemos, bueno, nuestros hijos todavía no están en edades de casamiento, ¿verdad? Amén. Pero imagínense qué haríamos que lleguen, fíjate mami, papi, como les digan, fíjate que a mí me gusta un hombre. ¿Qué harían? Y como ven, mi amor, contame, es guapo. Yo no sé, pero yo sentiría una estocada, mis amados hermanos, y lo primero que haría, no sé ni qué haría. Pero no es algo en lo cual yo pudiera decir, dejarlo como que sin nada. Tengo que instruir a mis hijos. En el momento que eso pase, es un llamado de atención, es una alerta de ¿qué? De que si a ella o a él ya le empezaron a gustar, el enemigo puede ser demasiado astuto y por ahí empezar a estorbarlos. Con mayor razón, los bendigo, mis amados hermanos, no sé mucho de su pasado, pero tengo que decirles esto, con mayor razón, si yo como padre sé, lo voy a decir así, que en mi pasado yo fui algo mañoso, si fui hombre, mujeriego, y si era mujer, hombreriega. Si yo sé que fui así, y mi hijo empieza de aquí y se da allá con eso, ¿qué tengo que hacer? Instruirla, ¿para qué? Para frenar o parar y que no le pase o que no haga lo que yo hice. Amén. Pero por eso tengo que saber, mis amados hermanos, escudriñar, dice ahí, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. Yo los bendigo, mis amados hermanos, pero ustedes no pueden quedarse solo con lo que mi esposa o yo, o los que vayan a predicar acá. Hasta la fecha, pues creo que solo mi esposa, el apóstol y yo hemos predicado, pero no vamos a ser los únicos. O sea, no se pueden quedar solo con lo que nosotros le digamos. Ustedes tienen que también, espiritualmente hablando, hacer su propio pan, su propia comidita. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son diferentes, mis amados hermanos. Amén. Saber, ¿qué significa la palabra saber? Instrucción, designación y comprender. Y la Biblia habla, mis amados hermanos, acerca de ustedes y yo no sabemos de que la Biblia dice, instruye. ¿A quién dice que hay que instruir? Al niño. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, muchos le dejan esa instrucción a los maestros. Y yo les digo, miren, yo bendigo las clases acá en Costa Rica porque están enseñando a mis hijos, pero de veras, hermano, qué educación la que les hacen. No estoy diciendo que la educación sea mala, pero les enseñan una de cosas, mis amados hermanos,
Ya mis hijos están sabidos de que para todas estas celebridades que vienen no van a participar absolutamente en nada. Y saben qué es lo que a uno lo llena, de que ellos mismos llegan diciendo, yo le dije a la maestra que no. Uno de estos días también, no sé quién de los dos fui a traer, y estaban ensayando unas niñas. Y yo le digo a mi esposa, mira, yo estaba viendo si no estaba por ahí una de aquellos, ¿no? Bendito Dios, no estaban ahí. Pero la niña estaba de bailar y hacía unos pasos. Esa Patojita no parece niña. Patojita le decimos a las niñas allá en Guatemala. No parece niña. Yo me quedé asustado cuando vi a esa niñita cómo se movía. Y yo dije, vamos a ver si está alguna de la iglesia ahí. No estaba, gracias a Dios. Pero me quedé asustado, no sé. 10 años tal vez tenía la niña, tal vez, por el tamaño. Pero en los movimientos que ella hacía con su cuerpo, demasiada sensualidad, y es una niña. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que cuidar a nuestros hijos de todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de que un niño pueda despertar sensualidad ya? Por favor, por la forma en la que se viste, por la forma que hace, qué le enseñan los padres en la casa, en los bailes, y los papás así. ¿Qué dirán los padres de esos niños? Dicen los padres conservadores. Y se para una mamá y le dice, eso hija, muévelo, le dice. Y se quedan sorprendidos. O sea, ¿por qué los niños bailan como bailan? Porque los padres les habían enseñado. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, la gente se topa con muchas cosas que los sorprenden. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo no instruimos a los nuestros, en la escuela los van a instruir. Y yo les digo, lo poquito que he visto, no hablo acerca de la educación que les dan, sino de ¿cómo puedo decir? Lo desviados que están, mis amados. Les enseñan unas cosas que, ay Dios mío, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, mis amados hermanos, porque además está escrito que vendrán cosas peores todavía. Amén. Yo creo que va a llegar el día, si es que Cristo no viene antes, mis amados hermanos, en que nos va a tocar instruirlos en la casa. Ya no más escuela. ¿Por qué? Demasiada perversidad en las escuelas. Pero bueno, avancemos. Amén. Número 5. Este me gustó mucho. Ahí está hasta abajo, en medio hasta abajo. Conscientes de sus maquinaciones. Amén. ¿Y qué significa la palabra consciente? Que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Ya ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos decir, ay, que yo no sabía. Porque para empezar ya no somos niños, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando ustedes y yo hacemos algo, tenemos que estar conscientes. ¿Y qué significa esto? Que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Amén. Ya, ignorantes no somos. El otro significado en relación a una persona dice que la palabra consciente significa que tiene capacidad, escuchen esto, me llama mucho la atención, para percibir estímulos sensibles y comprender lo que sucede a su alrededor. Miren eso. Que alguien espiritualmente hablando consciente tiene la capacidad de percibir lo que sucede a su alrededor. Alguien con que está consciente, mis amados hermanos, no se lo engañan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, a mí me llama mucho la atención este significado, porque aquí ya es algo espiritual, repito, de percibir los estímulos sensibles y comprender lo que sucede alrededor. ¿Alguna vez han estado ustedes en algún lugar y ustedes sienten como que alguien los está viendo? A veces sí hay alguien que lo está viendo a uno, ¿verdad? Pero hay otras veces que no hay nadie lo está viendo a uno. Amén. Entonces más o menos es eso, de que uno logra percibir de que hay algo. Amén. Entonces, ¿qué debería de hacer yo? Por ejemplo, si yo percibo eso de que alguien me está viendo, no debería. No, ¿verdad? Empezaba a coquetear, sino ¿qué debería de hacer? Bueno, si yo percibo que alguien me está viendo, me volteo a ver. Y si no hay nada, me asusta. ¿Qué debería de hacer?
Ahí viene todo lo que estamos hablando. El discernimiento, el conocimiento, el estar consciente de que algo está pasando. Amén. O sea, tal vez sea así como lo dice el hermano. Ok, me asusto, pero no puedo salir corriendo, porque imagínense si yo soy el varón de la casa y salgo corriendo. Que el Señor nos ayude. Bueno, miren, aquí entramos a otra cosa, mis amados hermanos. Lo que acabamos de terminar, esto es lo que dice acá, que no ignoramos. Pero ahora vamos a pasar a ver desde acá lo que son las artimañas. Espérame, es que esto no me está funcionando. Te recuerden que no ignoramos sus maquinaciones. Ya explicamos ahí con la ayuda del Señor 5 cosas principales, creo yo, de que ustedes y yo tenemos que hacer esto, amén, para no ignorar. Pero ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor, tengo bastante tiempo todavía, bueno, 10 minutos, más 20 aquí, tengo media hora todavía. No tenemos que ignorar sus maquinaciones. Ok, ¿qué es? Vamos a regresar acá para que ustedes lo vean. Dice acá, no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Ya explicamos lo que es no ignorar y ahora vamos a ver cuáles son las maquinaciones. Perdónenme que esté regresando, pero quiero que ustedes lo tengan presente. Aquí está, todo lo que está en amarillo es lo que les enseñé acá. Pero todo lo que está en celeste es lo que vamos a empezar a ver acá y acá. Amén. Entonces vamos a empezar con la número 1. ¿Qué son, según lo que dicen las diferentes versiones, qué son? Esta dice, vamos a ver dónde están. No ignoramos sus ardides. Amén. Ahí está. ¿Qué son las ardides? Vean. Dice que ardides o ardid es una acción hábil, escuchen, con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Uno de estos días, hablando de este mismo tema, yo les explicaba a mis amados hermanos, de que cuando ustedes y yo resultamos haciendo algo que no honra el nombre de Dios, es porque hemos sido engañados. Así de simple. Es porque alguien espiritualmente hablando nos engañó. Y ustedes y yo, según ustedes y yo, estamos conscientes, pero ¿qué tan consciente puedo estar yo, mis amados hermanos, si sé que lo que estoy haciendo no le agrada al Señor? Y a pesar de que lo sé, lo estoy haciendo. Engañado. O sea, puedo estar 100% consciente, pero fui engañado. Como dijo alguien por ahí, el infierno estará lleno de gente muy sincera, pero sinceramente equivocados. Entonces, ¿qué son las ardides? No ignoramos sus ardides. Es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. El mejor ejemplo es Satanás también. Logró engañar a Eva en el huerto. ¿La engañó o no la engañó? La engañó. Amén. ¿Y qué consiguió? ¿Qué quería conseguir? Lo que él quería, mis amados hermanos, era que ellos pecaran, porque él sabía, si él fue un pecador, dice la Biblia desde el principio, que el pecado atraería la muerte. Eso es lo que él quería. ¿Y lo logró o no lo logró? ¿Pero cómo lo logró? Con el engaño. Los engañó. Bueno, engañó a la mujer le dio el fruto, al final lo logró con los dos, la muerte entró a los dos, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasó? A los dos los sacaron. Entonces ahí está el mejor ejemplo. ¿Por qué el hombre y la mujer resultaron haciendo lo que a Dios no le agradaba? Porque los engañaron. ¿Por qué ustedes y yo resultamos haciendo lo que a Dios no le agrada? Porque si no fue alguien, literalmente, entonces fue alguien espiritualmente que me engañó, y por eso yo resulto haciendo lo que a Dios no le agrada. Esas son las ardides. Entonces la próxima vez, porque ustedes y yo lo sabemos, mis amados hermanos, que estemos ahí ante alguna tentación de, ¿será que a Dios le agrada esto? ¿No le agrada? Recordémonos que no, como lo dice acá,
No tenemos por qué ignorar sus ardides, porque ahí está claro, porque si Satanás nos engaña con sus ardides, lo que él quiere es conseguir algo. ¿Y saben normalmente qué es lo que él quiere conseguir? De nosotros, nuestras almas. Porque por nuestras almas, mis amados hermanos, fue que el Señor vino a morir en la cruz. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. La Biblia muestra que si el Señor no ha venido, ¿verdad?, y nos toca morir, dice la Biblia que el espíritu que Dios nos dio regresa al Padre. El cuerpo del polvo fue tomado y al polvo volverá. Pero el alma, mis amados hermanos, esa es la que puede pasar pues una eternidad siendo atormentada en el infierno, amén, o pues simple y sencillamente la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego seremos levantados, transformados y nos vamos, amén. Pero también la Biblia dice: mías son todas las almas, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, pero ciertamente el alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare, no dice el espíritu que pecare, dice el alma que pecare. Entonces, cuando Satanás quiere engañarnos, mis amados hermanos, ¿qué es lo que busca? La destrucción de nuestras almas. Y parte de esa destrucción de nuestras almas es la destrucción de nuestra casa, la destrucción de mi familia. Si lo hemos visto, mis amados hermanos, que cuando un miembro de mi familia, de nuestra familia, se duele, nosotros quisiéramos quitarle el dolor y ponérnoslo nosotros, pero no se puede. Entonces, espiritualmente hablando, ¿saben qué es lo que pasa? Que el que está sufriendo ese es el engañado, es aquel que le están seduciendo el alma. ¿Qué es lo que pasa? Me quito yo el dolor y se lo doy a mis hijos, que ellos sufran por mí. Eso no se puede, bueno, sí se puede, pero no es correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya tengo cierto entendimiento, yo ya estoy consciente, amén, y eso me debería de llevar a mí a no dejarme engañar. Escrito está. Miren, con todo lo que está pasando, mis amados hermanos, la Biblia dice, y algo de eso vamos a hablar el domingo si el Señor nos lo permite, parte del por qué empezó esta guerra con Israel. Porque el mes pasado, estamos en octubre, se empezaron a dar pláticas, mis amados hermanos, para que hubiera paz entre Israel y Arabia Saudita. Pero entre las naciones árabes hay dos naciones que van despuntando, que van adelante, y una quiere imponerse a la otra para que todas las demás, son aproximadamente 22 naciones árabes, hagan lo que ellos dicen. Y una es Irán y la otra es Arabia Saudita. Entonces se tiene pensado de que por qué el Hamas atacó, porque están parte del armamento con el que ellos están atacando. ¿Quién creen ustedes que se lo dio? Irán. ¿Pero por qué? Porque ya se habían dado las pláticas de ¿qué? De que Israel y Arabia Saudita iban a firmar la paz. Al firmar ellos la paz, por eso les estoy diciendo de que dos naciones, Irán y Arabia Saudita, están despuntando, las dos van adelante de las otras 20 naciones árabes, amén, y que lo que una de esas dos haga, lo van a hacer las otras 20 naciones. Entonces, Arabia Saudita estaba despuntando para firmar la paz, ¿y qué es lo que Irán pretende? Que no. Entonces le dio armas, mis amados hermanos, espero que no me borren mi video después, ¿verdad? A Hamas, amén. ¿Para qué? Para que esa firma no se llegue. Pero lo sorprendente es que escrito está: cuando estén diciendo paz y qué y seguridad, de repente destrucción repentina. Eso fue lo que pasó. Esa es parte del por qué, mis amados hermanos, empezó esto. Porque si Arabia Saudita firma la paz con Israel, las demás naciones árabes iban a venir. ¿A qué? A hacer lo mismo también. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque lamentablemente las naciones árabes han sido, al igual que muchas religiones, han sido engañadas. Amén. Por eso es que si ustedes y yo, no es que lo pongan velo de duda,
pero lo quiero decir así. Por eso es que si ustedes y yo consideramos, mis amados hermanos, no es la mejor palabra, pero para que me entiendan, lo voy a decir así. Si ustedes y yo consideramos que tenemos la mejor religión o la religión correcta, entonces alineémonos a la voluntad del Señor. Repito, no es correcto que lo diga así, porque no tenemos una religión, sino una relación, una comunión con Cristo. Pero para poder darme a entender, si consideramos que esto es lo mejor que hay, entonces alineémonos a la voluntad del Señor para no ser engañados. Porque escrito está que en el final de los tiempos, mis amados hermanos, como consecuencia de que la maldad y la iniquidad aumentarían, el amor de muchos se enfriaría. Amén. Pero el amor de muchos de los que se va a enfriar, ¿por qué? Porque fueron engañados. Los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasaría, o mejor dicho, qué pasa con aquellos matrimonios que se juraron amor eterno, pero luego uno engaña al otro? Engaño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa como consecuencia de ese engaño en muchos matrimonios? Se separa. Es exactamente lo que pasa, mis amados hermanos. El enemigo viene y engaña y separa. ¿Ves? Ustedes y yo alineémonos a la voluntad del Señor y primeramente Dios, no seremos engañados. Porque escrito está que de ser posible hasta los escogidos, dice la Biblia, serán engañados. Bueno, yo tengo que ir terminando, mis amados hermanos. Espero que con el nombre del Señor haberme dado a entender. Amén. No ignoremos sus maquinaciones. Amén. Pero tampoco nos dejemos engañar. Decimos amén. El Espíritu, dice la Biblia en el libro de Romanos, que el Espíritu nos dará testimonio. Si hay algo en tu vida y en mi vida que el Espíritu no nos da testimonio, mis amados hermanos, no lo hagamos. Amén. Alineémonos a la voluntad del Señor. Si el Espíritu te dice, porque es que así va a ser. Miren, a ustedes y a mí, hablo como seres humanos, se nos puede aparecer el mismo Señor Jesús. Si hablamos de Judas, por poner un ejemplo, ¿acaso no tuvo el mejor maestro? ¿No hubiéramos querido tener a ese mismo maestro nosotros? ¿Y por qué se perdió? Lo engañaron, muy bien, porque fue engañado. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor, y el Espíritu nos convencerá de justicia, juicio y pecado. A ustedes y a mí, repito, el mismo Señor Jesús nos pudo haber predicado, y como nos dimos cuenta, no convenció. Para empezar, no convenció a Judas. ¿Que los fariseos que lo mataron? Menos. Y les aseguro que si hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amén. Entonces, a ustedes y a mí, el único, porque ni siquiera yo anhelaría mucho que con cada predicación que se les dé, ustedes cambiaran, todos cambiáramos, ¿verdad? Y que fuéramos mejores cada vez más. Y mañana, un día me dijo un niño, como de, 8 años habrá tenido, pastor, me dijo un día, ¿cuándo me va a dejar predicar? El lunes le dije yo, póngame el domingo, me dijo. Y el domingo, cuando más gente llega, el domingo quería predicar. Entonces anhelaría yo eso un día, pastor, ¿y cuándo me va a predicar? ¿Por qué? Porque uno va creciendo. Ese sería mi anhelo. Pero miren, si el Espíritu, mis amados hermanos, a ustedes y a mí no nos convence, nadie nos va a convencer. Judas tuvo el mejor predicador, Judas tuvo el mejor maestro, Judas tuvo el mejor evangelista, Judas tuvo el mejor apóstol, Judas tuvo el mejor profeta, y ni eso lo pudo hacer cambiar. Amén. Entonces, pero el Espíritu, mis amados hermanos, redarguyó a Pedro después de haberlo negado. Los dos apostataron. Judas apostató, Pedro apostató. Pero ¿quién se arrepintió? Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo redarguyó. A Judas también el Espíritu lo intentó redarguir, pero dice que él solo sintió remordimiento, no se arrepintió. Amén. El remordimiento es un pesar, no hubiera hecho aquello, pero me quedo con no lo hubiera hecho, pero tampoco pido perdón por haberlo hecho. Ese es un remordimiento. Pero el que está arrepentido dice no lo hubiera hecho y va y pide perdón.
Y según la Biblia, la forma del modelo bíblico de arrepentimiento es, por ejemplo, si alguien le mató un animalito a alguien, el modelo bíblico es, va, pide perdón, pero restituye el animal. Amén. Le dije que tengo que terminar, ¿verdad? Pero dice allí que me quedan 6 minutos. Pero sí, ya voy a terminar, mis amados. ¿Me di a entender? Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.